Saludos a todos y a todas. Soy Erika Cabrera, estudiante del Máster en Estudios Avanzados de Literatura Española e Hispanoamericana. Estoy cursando actualmente el módulo llamado Narrativa Policial en la Literatura Hispanoamericana y en este video les hablaré de una de las vertientes del género policial llamado metapolicial. Bueno, para entender a esta variante necesitamos comprender que en Latinoamérica el género policial llegó a transformarse y a acoplarse a la realidad que en ella existía. Y por eso es que también nace como un género como el neopolicial, en donde los autores toman las características previas como las del policial clásico, las de la novela negra, y lo adecúan a su contexto. Para ellos lo más importante es mostrar los problemas políticos que se vivían, la corrupción de las instituciones del Estado como la policía, y también era importante derribar un poco la idealización de los personajes, como el detective, que tenía una condición de semidios, como vemos ahí a los detectives más famosos del policial clásico, ¿no es cierto? Y bueno, este neopolicial de alguna forma rescata fórmulas clásicas, pero para parodiarlas. Al mismo tiempo que el neopolicial aparece el metapolicial, que se contrasta muchísimo con este, porque a pesar de que aquí de que aquí también parte de su realidad para escribir, es más bien una deconstrucción completa del policial. No repite las fórmulas convencionales, tampoco le interesa hacerlo, sino que se va a algo completamente experimental. Aquí para nada se verá algo politizado, sino algo mayormente social, como también se vio en otra vertiente en su momento, como la novela negra, ¿no? Y además de este tema social está involucrado, bueno, en este tema social está involucrado todo lo que puede pasar dentro de un contexto social, como es la violencia, como es el tema del mass media, de las grandes masas, de los medios que llegan a las grandes masas, etcétera, ¿no? Recordemos que en el policial clásico existían varios elementos definidos como el crimen, el detective, el enigma, el asesino, el modo en que cometieron el crimen, etcétera, etcétera. Pues bueno, aquí en el metapolicial todo eso se subvierte. Sí hay un enigma, eso está clarísimo, porque sin enigma no se podría hablar de un género policial, pero la mayoría de veces ya no se logra resolver este enigma. Y pensemos en que este era el objetivo final de todas las novelas clásicas, ¿no? Ver planteado el enigma en el inicio y culminar con su resolución. Aquí, en cambio, el enigma no se sitúa en el comienzo de las narraciones. Es más, hasta suele ser un poco difuso. A veces se pensará que tal cosa es un enigma y resulta que no. A veces se resolverá solo una parte del enigma, pero queda en nosotros el sinsabor de no haberlo resuelto del todo. Entonces, bueno, esas son un poco de las características que tiene este metapolicial. Y para aterrizarlas un poco, analicemos dos relatos que pertenecen a esta vertiente, que son William Burns de Roberto Bolaño y La formación científica de Rodrigo Fresán. Bueno, William Burns, a rasgos generales, ¿de qué trata? Es la historia de este protagonista que se llama William Burns, que le contó esta historia a otro policía y este policía se la contó a otra persona y esta persona nos la está contando a nosotros. Trata la historia de Burns cuidando a dos mujeres que le piden su cuidado, valga la redundancia, porque tenían miedo de un tercero, tenían miedo de que les haga daño. No se entiende por qué, pero tenían miedo de que eso pase. Ocurren muchas situaciones confusas, los tres se van a vivir en una casa que tiene dos perros, como lo vemos en la imagen, y después pasa un conjunto de acontecimientos un poco confusos, sí, un poco aturdidores, que terminan en el asesinato de esta persona a la que tenían miedo.
Entonces, bueno, como comentábamos en clase, lo primero que llama la atención de este texto es el hecho de que Burns cuenta su historia a través de un narrador, al que su amigo, a la vez un policía de California, llama también la atención que sea un policía, le había contado, ¿no? Es una total fragmentación porque pasa por todos ellos hasta llegar a contarlo todo. Y además lo cuenta en un solo bloque, es decir, la escritura está toda junta, no se separa en párrafos, no hay diálogos con guiones, sino que todo va de corrido. Si de pronto alguien quiere decir algo, todo está dentro del mismo bloque. Desde ya vemos que no es una estructura tradicional en la forma del relato. Luego, si nos adentramos a la historia, vemos que a primera vista no tiene un tinte policial como tal, sino que se vuelve un poco detectivesco o un poco misterioso cuando se revela el motivo que tenían las dos mujeres para que Burns las cuidara. Tal como si se tratara de un detective, de alguien que les puede dar seguridad. Y bueno, a él realmente no le interesa quién es esta persona que ellas llamaban el asesino. Incluso cree que están exagerando un poco. Pero, ¿qué pasa? Que luego resulta que por lo que él dice que es el destino, termina llevando al perro de esta persona llamada Bedloe hacia la casa donde se resguardaba con las mujeres. El asesino va hacia allá, quiere entrar por la fuerza, y allí comienza el clímax del asunto, porque es una lucha por tratar de evitar esta persecución que comienza, ¿no? Y tratar de evitar a toda costa que esta persona ingrese. Al final, como ya les había dicho antes, William termina matándolo, le entrega el cadáver a las mujeres, quienes no se sorprenden por lo que ven, y mientras lo adornan, él reflexiona con un cigarrillo en mano sobre lo que ha pasado. La cuestión es que al empezar su vigilia, Burns no creía que Bedloe era mayor problema, ¿no? Como decía antes, pensaba que las mujeres exageraban. Pero después termina con una paranoia tremenda que lo lleva a cometer el asesinato. Así que quien comienza como una especie de detective termina siendo el verdadero y único asesino en la historia. Incluso él al final de su relato dice, el hombre muerto no era ningún asesino. El verdadero, oculto en algún lugar lejano, o más probablemente la fatalidad, nos había engañado. Bedloe no quería matar a nadie, solamente o solo buscaba a su perro. Entonces, ¿pensaba que había otra persona fuera de ellos que los había engañado? ¿O se refiere a sí mismo y supo todo el tiempo que él es el asesino o que él iba a ser el asesino? Y además estaba consciente de que se refería a sí mismo. Eh, Todas estas preguntas nos surgen, ¿no? Y todas estas preguntas son las que se van alineando a esta vertiente del policial que tenemos. Y estas ideas que se resumen, o sea, nos hace plantearnos muchas ideas. Y esto se resume perfectamente en un comentario de Laing en su trabajo William Burns de Roberto Bolaño o Las llamas del sueño de la paranoia. Y cito, así, todos los personajes de William Burns serían la evocación de sus demonios interiores, entidades fantasmagóricas de la memoria que todavía trabajan en la mente atormentada de Burns. Lo que está pasando no es una anticipación del horror futuro, sino la evocación de un trauma pasado. Y este trauma sería el hecho de sentirse agredido por sus propios pensamientos. Bueno, pasando al otro relato que les comentaba, que es la formación científica de Rodrigo Fresán, veremos también cómo se representan estas nociones que decíamos al inicio, estas nociones del metapolicial. Otra vez haciendo un pequeño resumen de la formación científica, bueno, forma parte, como ya sabemos, de Historia Argentina, es uno de los fragmentos que tiene. Trata acerca de un científico que vive en la Patagonia, al que sacan de su comodidad porque un día llega una carta en la que le avisan que su madre está muy enferma. Él tiene entonces la obligación de volver a
a su casa, volver a la gran ciudad, que es Buenos Aires, aunque no nos la digan porque es una de las metrópolis más grandes de Argentina. Y eh, pasan de nuevo muchas situaciones en las que él no se siente cómodo porque ya no está acostumbrado a esa vida. Le revelan muchas otras cosas y termina haciendo lo que tenía que hacer para volver de nuevo a su comodidad. Esto un poquito como algo muy resumido, porque que recomendaría mejor leerlo completo para que se entienda de mejor manera. Entonces, bueno, aquí en esta historia nos llama la atención que su protagonista, slash narrador, es un investigador, una persona dedicada enteramente a la ciencia, que incluso ve magia en ella, en la misma ciencia, perdón, y se siente completamente feliz en su burbuja patagónica. Luego la burbuja se rompe por la situación de su madre y eso provoca en él un conflicto interno que lo desestabiliza. Entonces, les decía, va a casa entre comillas, se encuentra con una modernidad o con una posmodernidad a la que ya no estaba acostumbrado, un ruido citadino que él odia. Y este relato entra en un policial porque el enigma, el crimen revelado paulatinamente, es el asesinato de su padre por parte de su propia madre, que había descubierto que mantenía una relación con su mejor amiga, la mejor amiga que en ese momento vive con la madre y que ella le perdonó de cierta forma el acto que ha cometido, la traición que le había hecho. Entonces es un crimen pasional, es una venganza que, por cierto, nunca nos lo dicen explícitamente, sino que como lector uno lo va deduciendo. Y esta es justamente la diferencia que comentaba con los otros eh, subgéneros del policial o vertientes del policial. No hay un enigma explícito resuelto al final. En el policial clásico ya sabemos que se comienza con la presentación del enigma y debe terminar con la resolución del mismo. Y bueno, al final, después de varios acontecimientos confusos que le pasan en la ciudad y con su familia, él toma la decisión de desenchufar a su madre convaleciente, pero no por un acto altruista o no por un acto de amor hacia su madre y de evitarle el sufrimiento, sino por su deseo desesperado de sacarse ese peso de encima y volver a lo suyo. Entonces, la apagó para volver a su inmortalidad, a ese espacio idílico en el que sentía que el tiempo no pasa. Se vuelve un asesino, también muy entre comillas, con tal de seguir con su sueño. Además vemos que este asesinato, otra vez en comillas, no es un asesinato típico de los que existe en los policiales, ¿no? Un asesinato sangriento, un asesinato o de pronto un asesinato perfecto o un asesinato muy escandaloso. Es diferente. Y bueno, en este fragmento del libro Historia Argentina, en esta formación científica, vemos que, al menos en cuanto a su forma, no es tan diferente como en el caso del anterior relato que había dicho, que es el de Bolaño. Mantiene estructuras relativamente clásicas, pero hay esa crítica hacia muchos conceptos que preocupan en la posmodernidad. El tiempo, el hombre, su rol en la sociedad, el cuestionamiento hacia Dios. Y bueno, en realidad estos conceptos preocupan hoy en la posmodernidad y han preocupado durante toda la historia de la humanidad, ¿no? Pero bueno, no es un policial clásico, no es un neopolicial, porque sí toca temas políticos, de pronto los menciona, pero muy someramente. Sino que más bien tiene esa esencia, justo esa esencia metapoliciaca diferente. Y bueno, eh, Ricardo Piglia, en un texto que tiene, que se llama Sobre el género policial, nos dice, creo que justamente porque estos relatos son ambiguos, se producen entre nosotros lecturas ambiguas, o mejor, contradictorias.
Y esto representa perfectamente la sensación que nosotros como lectores tenemos al finalizar William Burns o al finalizar la formación científica. Es diferente a lo que conocíamos antes de lo policial, tanto lo clásico de origen europeo, como lo que ya se iba cultivando en Latinoamérica con Borges, con Sábato, con los autores neopoliciales. Y son precisamente estas particularidades las que hacen que no se encasille en un molde preestablecido, sino que es un abanico de nuevas posibilidades y de nuevas reacciones literarias. Y para finalizar, quisiera rescatar el hecho de que todas estas metamorfosis que el género policial ha sufrido son justamente las que le han permitido seguir existiendo y tener validez incluso en esta época posmoderna en la que vivimos. Desafiar sus propios márgenes, subvertirlos, hace que se produzca un nuevo interés hacia él. Lo hace resurgir y lo hace crecer. Y este ha sido mi análisis, espero que les haya gustado. Cuéntenme si tienen otras opiniones respecto al género policial en general o al metapolicial en particular. Hasta pronto.